Para la clase de hoy de producción voy a estarles discutiendo un poquito más en detalles el memorando aplicando el estilo simplificado. El memorando estilo simplificado es bien parecido, ¿verdad?, al resto de los memorandos. Tiene algunas variaciones. Decimos que es simplificado pues porque se eliminan algunas secciones dentro de lo que es el formato, aunque la información que contiene es básicamente igual a la información que se incluye en alguno de los otros dos estilos de memorando que hemos discutido. Se dice que este estilo es el modelo más utilizado en la actualidad porque implementa, ¿verdad?, un formato estilo bloque en general, en términos generales, o sea, mantenemos todas las líneas al comienzo de cada una de las secciones de ese formato, lo mantenemos dentro del margen al lado izquierdo, así que es bien sencillo de poderlos redactar. Dentro de este estilo decimos que es simplificado, pues porque se eliminan los títulos en la sección de A, D, fecha y asunto. No se escribe ese título como en los otros tipos de memorando, sino que vamos al grano, simple y sencillamente dentro del formato escribimos a quién va dirigido, quién envía el documento, escribimos la fecha sin necesidad de tener que escribir los títulos en mayúsculas y en negrillas. La firma se incluye de la misma manera que se incluye la firma mecanografiada, ¿verdad?, y la firma escrita, de la misma manera que se hace en los otros dos estilos, y luego de eso entonces se coloca lo que es las iniciales del mecanógrafo. Utilizamos una guía para poder realizar este formato. El primer punto dice que se puede escribir dentro de, ¿verdad?, de un documento digital utilizando membrete o no. Ayer en la discusión que yo les di del membrete, pues les dije que era un simple, ¿verdad?, una imagen alusiva a la compañía, que era opcional y que el diseño, ¿verdad?, iba a variar de acuerdo a las preferencias de la persona encargada, ¿verdad?, de ese diseño. Así que este memorando se puede utilizar con membrete en la hoja, como se puede comenzar a escribir sin el uso del mismo. Como les dije, se mantiene lo que es el formato bloque extremo. Los márgenes, ¿verdad?, se van a fijar de acuerdo al contenido, a la extensión de ese texto que se va a escribir en el documento. Por lo general se escoge un margen de 1 pulgada a cada uno de los lados y al nivel superior e inferior. Los renglones en las líneas verticales, como en los otros casos, va a depender, ¿verdad?, si estamos utilizando un membrete o de la extensión de ese contenido del texto. Así que tenemos que, como mecanógrafo o como asistentes administrativos, tenemos que hacer buen juicio de ese espacio de modo que podamos centralizar el documento y en términos estéticos, en términos visuales, el documento se vea bonito, se vea centralizado dentro de lo que es la hoja del papel que se va a utilizar. Los 4 renglones donde eliminamos los títulos entre la fecha y el destinatario, ¿verdad?, o a quién va dirigido, se dejan 2 renglones entre esas 2 líneas, y entre la parte del destinatario y el asunto también vamos a dejar dos renglones o 2 espacios presionando el enter. Los párrafos se van a utilizar a espacios sencillos y entre cada párrafo siempre vamos a dejar también 2 renglones. En la última línea del texto, o sea, en la última fila de ese último párrafo y la firma se van a dejar 4 renglones y se escribe el título del puesto de la persona que está, ¿verdad?, firmando este memorando, se divide por una coma. No se coloca el puesto en la parte inferior o en la próxima línea, sino que escribimos el nombre, coma, dejamos un espacio y colocamos el título de esa persona. Se dejan 2 renglones también entre la firma de la persona que envía el memorando y las iniciales del mecanógrafo. En esta imagen les presento, ¿verdad?, cómo se ve el formato de lo que va a ser este memorando utilizando el estilo simplificado. Si se fijan, colocamos, ¿verdad?,
La fecha, en este caso no le vamos a escribir la palabra fecha, aquí simplemente colocamos la fecha utilizando, ¿verdad? Una frase completa, utilizando el mes con letra minúscula porque estamos hablando en español. Incluimos el día, de, el mes, de y colocamos el año. En el destinatario solamente colocamos el nombre sin escribirle la palabra destinatario. Dividimos por una coma y colocamos el título de esa persona. Podemos también incluir la palabra memorando de ser necesario. Vamos a escribir, la palabra memorando iría en esta parte. Vamos a centrarnos, ¿verdad?, en lo que es el formato, y en este caso, como no lo incluye, pues yo no le voy a evaluar si usted lo incluye o no. Pero sí, entonces en la parte del asunto vamos a escribir una descripción bien breve de lo que se va a hablar en ese documento. Dejamos los 2 renglones y comenzamos con lo que son los párrafos. Si se fijan, como les dije, entre cada párrafo vamos a dejar también 2 renglones, y a diferencia, ¿verdad?, de entre párrafo y párrafo, al terminar el tercer párrafo vamos a dejar 4 renglones para incluir la firma de la persona que envía el documento. Y entre la firma y las iniciales dejamos 2 renglones, y esta parte de anexo, pues en el caso de ustedes la pueden obviar, eso no tienen que escribírselo. Dentro de este mismo estilo podemos ver unas modificaciones, ¿verdad?, unas alteraciones a lo que es el formato. El formato se puede también utilizar colocándole la fecha a la parte derecha de la hoja del papel, como lo vimos con el estilo que discutimos ayer del modificado. Y los párrafos se pueden utilizar de manera sangrada. Como se está utilizando, ¿verdad?, actualmente, es utilizando todos los párrafos sin sangría, o sea, vamos a mantenernos dentro de lo que es el bloque extremo. Para efectos de sus ejercicios, si se le solicita que usted sangre los párrafos, pues usted los va a sangrar. En el caso de que no se especifique, vamos a asumir que va todo en estilo bloque. ¿Ok? Ya con esto culminamos, ¿verdad?, lo que son los 3 estilos de memorando. Vamos a continuar con lo que es la práctica de los documentos, y como les dije ayer en la clase, para la semana que viene voy a estarles diseñando lo que van a ser los ejercicios para la nota de su trabajo especial. El trabajo va a consistir en ustedes redactar un documento de cada uno de los tipos, o sea, 3 memorandos, cada uno aplicando un estilo de memorando diferente. 3 cartas que las vamos a ver durante la próxima semana, y vamos a trabajar un documento que va a ser de tablas. Así que vamos a unificar, ¿verdad?, todas esas puntuaciones, y vamos a crear una nota, y usted me va a enviar todos esos documentos en un solo documento digital de Word, y eso va a ser la nota de su trabajo especial. Quiero incluir un poquito, ¿verdad?, de lo que son los signos de corrección. Yo sé que esto lo vimos en la clase de proa del módulo pasado. Yo les incluí, ¿verdad?, una introducción, y un poquito practicaron un poco cada uno de los signos, por lo menos la mayoría de ellos. Quiero dárselos un poquito más en detalle, pues porque esto probablemente usted lo va a tener que utilizar a la hora de trabajar en una oficina. Esto, como asistentes administrativos, nos ahorra tiempo, pues porque tenemos que hacer menos anotaciones al corregir un documento, y de la misma manera, si nos tocara, ¿verdad?, pasar en limpio un documento que se nos ofrece ya corregido, pues tenemos que saber interpretar y poder entender lo que significa el uso de cada uno de los signos. Muchas veces nos toca a nosotros como asistentes administrativos generar desde cero o redactar un documento desde el inicio, pero en otras ocasiones, cuando trabajamos, ¿verdad?, para ejecutivos, o trabajamos para supervisores que llevan bastante tiempo elaborando o tienen buenas destrezas de redacción, pues nos va a tocar a nosotros solamente pasar esos documentos que ya ellos nos están ofreciendo. O tal vez nos envían, ¿verdad?, a redactar un documento, y nosotros pensamos que le estamos ofreciendo la versión final, y a esa versión final se le hace una serie de correcciones, y entonces el ejecutivo o el supervisor nos hace signos para poder corregirlo. Así que una vez se le hagan esas modificaciones, entonces es el momento de poderlo pasar finalmente en limpio y poder hacer el documento final. Los signos de corrección entran aquí, ¿verdad?, porque se utilizan para poder corregir, modificar, editar un trabajo o un documento escrito.
como les dije, nos simplifica tiempo, pues porque en vez de estar escribiendo añadir esta palabra, pues solamente con un signo y lo que queremos añadir, nos podemos, ¿verdad? Ahorrar toda esa escritura de esa corrección, sino que ya entendemos que es que lo que vamos a hacer es añadirle una palabra o eliminarle una palabra. Es importante que como asistentes administrativos los conozcamos porque probablemente nunca los utilicemos, pero en el caso de que tengamos personal que sí haga uso, que nos encontramos en un área de trabajo, que sí haga uso, pues podamos entenderlos y podamos aplicarlos e interpretarlos. Les coloco, ¿verdad? Las imágenes del libro de referencia que estoy utilizando. Para el módulo anterior yo les creé una tabla en Word y yo les incluí algunos. Aquí yo les estoy incluyendo todos los signos que se incluyen dentro de este libro. Pueden hacer referencia también a la tabla, pues porque la tabla contiene todos los signos que contiene aquella tabla están incluidos aquí. Y si se fijan, pues se les coloca, ¿verdad? Lo que significa, se les coloca el signo, se les coloca un ejemplo utilizando el signo y cómo se reescribiría correctamente esa oración. Así que estos próximos slides les incluye, ¿verdad? Diversos símbolos de corrección. Si se fijan, hay algunos símbolos que utilizan más de un signo para hacer referencia a lo mismo. Es importante que los estudien, es importante que esta presentación puedan entenderla, puedan entender el uso de cada signo para que cuando les toque trabajar un ejercicio usted pueda hacerlo de la manera correcta. Continuamos, ¿verdad? Con lo que son los signos de corrección. Esta tabla pues no voy a explicarle uno por uno porque realmente aquí en la tabla se explica todo lo que usted debe saber. Le va a explicar lo que significa, cómo se utiliza el signo, cómo se vería en una oración y cómo se reescribiría entonces esa oración de manera correcta. Así que cuando yo les asigne un documento, ustedes van a ver que en la tarea de hoy, ustedes van a tener un documento y el documento va a contener una serie de correcciones en color rosado. Usted tiene que buscar en sus tablas dentro de la presentación qué signo se está utilizando, qué es lo que quiere decir ese signo y usted tiene que reescribirme ese mismo documento, usted me lo va a reescribir en limpio aplicando, ¿verdad?, esas correcciones que se le señalaron. Ahora, si en el formato hay una línea que aparece, ¿verdad?, hay una sección que está escrita y no tiene correcciones, de todos modos usted tiene que reescribirlo. Yo quiero que ese documento usted me lo devuelva sin ningún tipo de corrección, o sea, todo tiene que estar arreglado. Usted me va a entregar el documento en limpio. Ese ejercicio tiene un valor de 10 puntos y adicional va a tener otro documento que es continuación de lo que es la tarea de hoy. Van a ser otros 10 puntos donde usted va a redactar un documento aplicando el estilo simplificado. Yo sé que les discutí ayer el estilo modificado y no les di tarea, no se preocupe, vamos a trabajar más adelante un ejercicio aplicando el estilo que les discutí ayer. Pero decidí dárselo el estilo discutido hoy, pues porque es parte de la presentación. Cualquier duda, cualquier pregunta, como siempre, se comunican conmigo.